Hola, muy buenos días, feliz viernes, no sé a vosotros, pero a mí esta semana se me ha pasado volando y eso es porque me encanta pasarla con vosotros aquí, en tu vida, disfrutando juntos de cada día, aprendiendo a cuidarnos y a vivir mejor. Y como siempre, hoy tenemos un programa lleno de temas interesantes, consejos útiles y mucha energía positiva, así que no te lo pierdas, que arrancamos. EMDR conoce la terapia que transforma vidas. La psiquiatra Anabel González nos cuenta cómo se puede sanar el trauma y transformar la mente. De los hoteles más exclusivos a los restaurantes de moda, José Manuel Fernández nos descubre el universo de Cuarto Interior, el estudio de arquitectura que transforma espacios en experiencias. Y febrero viene cargado de estrenos de cine y apuestas al Oscar. Te decimos qué películas merecen un hueco en tu apretada agenda. ChatGPT tiene competidor, la inteligencia artificial china viene pisando fuerte. No te pierdas las noticias de tecnología y redes sociales. La terapia EMDR ofrece un enfoque innovador que está revolucionando el tratamiento del trauma y los trastornos emocionales. Recientemente conversé con la psiquiatra experta en trauma, la doctora Anabel González, así que no te puedes perder detalle de esta charla para saber más sobre este método que ayuda a procesar recuerdos difíciles y a transformar nuestra salud mental. EMDR es una terapia estructurada y respaldada científicamente que facilita a las personas procesar y superar experiencias traumáticas y emociones difíciles. Esta técnica fue reconocida en 2013 por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento eficaz para el trastorno de estrés postraumático. Para descubrir cómo funciona y saber cómo está transformando la vida de muchas personas, nos acompaña desde Ourense Anabel González, psiquiatra especializada en este tipo de tratamiento. Anabel, bienvenida, muchísimas gracias. Encantada de estar por aquí contigo. Muchas gracias. Anabel también es autora de numerosos libros que nos ayudan a fortalecer nuestra salud mental y a comprender nuestras emociones. Anabel, vamos a empezar por el EMDR. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y en qué se diferencia de otras formas de terapia? No es un tipo de terapia orientada al trauma. Hay un grupo de terapias, no es solamente EMDR, que trabajan sobre las memorias traumáticas, es decir, experiencias que nuestro sistema nervioso no ha conseguido procesar y no ha conseguido asimilar. Y por extensión también en recuerdos que no podríamos calificar como traumáticos, pero que son experiencias que se nos han quedado pues, atascadas y que siguen influyendo, aunque no estemos pensando en ellas, en cómo nos sentimos ahora. Pues, por ejemplo, si tuvimos una mala experiencia con una amiga en una situación difícil, pues a lo mejor la capacidad que tenemos de hacer nuevas amistades se ve influida negativamente. Si nosotros trabajamos sobre esa experiencia, lo que nos pasa ahora pues empieza como a desconectarse de esa experiencia negativa pasada y podemos pues, ser más libres de funcionar como nos parezca en cada momento. Anabel, ¿podrías explicarnos exactamente qué consiste una terapia de este tipo de terapias? Bueno, pues en concreto en MBR, la forma que tiene, bueno, lo más complicado quiero decir que no es solamente cómo trabajamos los recuerdos, sino identificar cuáles son los recuerdos importantes, porque a veces es muy evidente para la persona y otras veces no tanto. Pero una vez que localizamos, por ejemplo, pues esa memoria que estaba poniendo el ejemplo, lo que vamos a hacer es desbloquear el recuerdo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero, extraemos una serie de elementos, la persona va a pensar pues en la imagen peor, en qué le hace sentir sobre sí misma, qué emociones le genera todavía ahora. Y una vez que tenemos esos elementos, vamos a hacer movimientos oculares, que es una de las cosas que le da el nombre a este tipo de terapia, o otros tipos de estimulación de un lado y otro del cerebro que van haciendo que la persona vaya, por un lado, conectando ese recuerdo con otras experiencias y integrándolo, y por otro lado, bajando el nivel de malestar. Llega un momento que puedes mirar el recuerdo y ya no lo ves tan marcado y además ya no te afecta, no notas ninguna sensación, ninguna emoción, aunque hubiese sido algo pues, que te hiciera sentir realmente mal. ¿Podrías, Anabel, explicarnos un poquito más sobre lo de los movimientos oculares? Me cuesta entender cómo trabajáis esa parte. Bueno, la persona tiene que estar moviendo los ojos de un lado al otro, de una forma continuada, en determinadas tandas de movimientos, y durante el tiempo que está siguiendo los movimientos no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente al parar
persona va viendo qué es lo que tiene en ese momento en la cabeza, qué es lo que están notando en ese momento y se vuelve a hacer como tratando de movimientos. Generalmente es el terapeuta el que va guiando el ritmo y la cantidad de movimientos y se va haciendo esto a lo largo del proceso y lo que va haciendo el terapeuta es observar qué es lo que a la persona le va viniendo y si efectivamente el recuerdo se va desbloqueando o si por el contrario la persona en algún momento se atasca y entonces el terapeuta tiene que ayudar con distintos tipos de intervenciones. De vez en cuando se vuelve al recuerdo a ver cómo está evolucionando el recuerdo. Si quieres, podemos poner un ejemplo como con otro tipo de terapia que trabaja con trauma, o por ejemplo la terapia de exposición, que también trabaja sobre recuerdos traumáticos cuando está orientada al trauma, lo que hace es intentar que la persona esté con su atención puesta en el recuerdo y en las emociones relacionadas con el recuerdo la mayor cantidad de tiempo posible, para conseguir que se produzca un proceso de habituación, de que de tanto estar aquí, en vez de evitarlo, estés aquí todo el tiempo y entonces baja el malestar. En MDR lo que hacemos es, vamos al recuerdo, pero la persona va como conectando con otras cosas. Entonces está muy poquito tiempo en contacto con la experiencia y va como dejando que su cerebro vaya para donde quiera ir y de vez en cuando volvemos aquí. Entonces pasamos la sesión casi todo el tiempo en asociaciones y de vez en cuando conectando con la experiencia. Las dos trabajan con el recuerdo, pero son mecanismos de acción diferentes. En tu experiencia como terapeuta de MDR, Anabel, ¿qué son los traumas más comunes? ¿Qué es lo que más ves? ¿Qué tipo de traumas ves en tu consulta y que son más efectivos con este tratamiento? Bueno, vemos todo tipo de traumas y también, como decía, experiencias pues, estresantes o complejas que hemos vivido, que llamarlas traumas sería usar una palabra yo creo que muy grande, pero que también nuestro cerebro puede no asimilarlas o bien por el significado que tienen para nosotros o bien pues ocurrieron en un momento especialmente sensible, pues en la infancia, en un momento difícil. Yo creo que más que decir qué experiencias he visto, porque yo creo que he visto de todo, creo que podría decir que es lo peor, ¿no? Quizás lo que más nos puede afectar a los seres humanos son las experiencias que contienen un elemento de traición, porque esto significa que el daño viene de aquellos en los que tú creías que podías confiar. Una persona que no conocemos no nos puede traicionar, o alguien que no es nuestro amigo no nos puede traicionar, solo nos pueden traicionar los nuestros. Entonces, los seres humanos, que somos animales sociales y que estamos como preparados para funcionar en grupos de apoyo mutuo, cuando el daño viene de dentro, de ese círculo de confianza, es cuando nos rompe de una forma mucho más potente. Y esto yo creo que son las cosas más difíciles, ¿no? Y donde normalmente se suele hacer un nudo importante. Anabel, en este caso, ¿cómo trabajáis para desbloquear ese trauma, para superarlo? ¿Y cuántas sesiones se necesitan para ver una mejora? Pues un recuerdo, si fuese un recuerdo solo, nosotros a veces en una sesión el recuerdo puede quedar sin ninguna perturbación y a veces hacen falta, pues hay recuerdos que son más potentes y pueden necesitar pues, dos, tres, a veces incluso seis sesiones, pero un recuerdo en sí no lleva demasiado tiempo, aunque ya hemos estado toda la vida con él, el recuerdo cuando se desbloquea pues, suele ser rápido. La cuestión es que muchas veces hay muchas cosas que trabajar. Hay personas que no es que tengan un recuerdo traumático, es que tienen una vida altamente traumática. Entonces la cantidad de recuerdos que hay que trabajar es más alta. Y luego hay personas que, por ejemplo, el conectar emocionalmente les cuesta mucho, que quieren pero no quieren y entonces entras con el freno de mano puesto y esto es lo que hace a veces que lleve pues, mucho más tiempo y son los casos más complejos de trabajar. Me imagino, Anabel, que cuando estás tratando de desbloquear ese recuerdo, aflorarán emociones muy fuertes y sentimientos muy fuertes. ¿Cómo se maneja eso con el paciente? Bueno, yo creo que lo importante es que el paciente entienda que no estamos entrando en el dolor, que estamos dejando salir el dolor y además lo estamos dejando salir para que se vaya y no vuelva. Em, es muy importante que entendamos lo que estamos haciendo, porque a veces si no, claro, a nadie le gusta sentir emociones difíciles y emociones dolorosas. Ahora, si sabemos que lo que estamos haciendo es como limpiar una herida y que eso va a permitir que eso que a lo mejor me lleva afectando toda la vida me deje de afectar y me deje de influir ahora, bueno, pues vamos con otra motivación. Aunque creo que esto es quizás la parte más importante a preparar con el paciente.
En 2003, la Organización Mundial de la Salud efectivamente dijo que era uno de las terapias más efectivas para el trastorno de estrés postraumático. Este tipo de estrés postraumático suelen sufrirlo gente que ha estado, por ejemplo, en guerras, que ha sufrido situaciones muy extremas. ¿Podrías contarnos si has tenido algún paciente en este campo que ha estado relacionado con eso, con una situación de violencia muy extrema? ¿Y cómo se trabaja con una persona así? Bueno, lo que más vemos son las guerras que ocurren dentro de las familias, que estas dentro de las paredes de las casas parece que no pasan, ¿no? Pero el abuso sexual intrafamiliar es desgraciadamente muy frecuente, el maltrato, las distintas situaciones relacionadas con abuso, con negligencia. Hay muchísimas situaciones que pueden producir estrés postraumático y otras, pues como accidentes o catástrofes, agresiones. eh, el estrés postraumático no es un fenómeno raro que solamente le ocurra a los veteranos de guerra. Es algo que ocurre en la sociedad y si entendemos también los puntos de traición como circunstancias potencialmente traumatizantes, los seres humanos nos ayudamos mucho y también nos traicionamos mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos casos. Realmente el estrés postraumático ocurre de forma asociada a muchísimas patologías. Por ejemplo, una persona puede tener una adicción, pero esa adicción vemos que empieza a raíz de una experiencia determinada y el alcohol o la sustancia que la persona esté consumiendo funciona como una especie de intento de anestesia que no puedes manejar las emociones complicadas que se ponen en marcha ahí. Así que lo vamos a ver asociado a muchísimas patologías. Ana, ver, una persona que vaya a una terapia de MDR tiene que prepararse de alguna manera y la puede combinar con otro tipo de terapias. Sí, bueno, con MDR se puede hacer un abordaje terapéutico completo. Yo trabajo desde ese modelo y es básicamente lo que hago con mis pacientes, porque siempre hay un componente de experiencias vividas que están influyendo en lo que la persona le está pasando, pero es perfectamente combinable con otros modelos. ¿Qué necesita preparar la persona? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente esto, estar por la labor de explorar su historia, sentir curiosidad por entenderse, que a veces las personas vienen con un problema, pero no quieren entrar a entender de dónde viene, a entender por qué les pasa, y si no sentimos curiosidad, vamos a estar en la terapia a la defensiva. Y esto es una pena porque es un desperdicio de tiempo. Claro que el terapeuta está preparado para ayudar al paciente cuando tiene estas dificultades a- a adoptar una perspectiva más útil. Pero en la medida en que podamos ir abiertos un poquito a explorar, mm, para cualquier tipo de psicoterapia pienso que es la mejor posición. Este tipo de terapia no es tan conocida y a veces crea curiosidad e incluso escepticismo, ¿no?, en algunas personas. ¿Te gustaría, Ana, ver romper algún mito de alguna creencia falsa que se tiene sobre este tipo de terapia? Bueno, como lo de los ojos es un poco extraño, aunque hay muchísimos estudios en los que se han visto muchas de las cosas que puedan entrar en juego ahí, todavía se está investigando, pero bueno, yo creo que una de las cosas es que los movimientos oculares han demostrado ya en algunos metaanálisis, que son estudios que reúnen muchos estudios, que son un ingrediente activo, que incluyen algo en el proceso terapéutico, pero que la terapia MDR no es solamente mover los ojos y no es solamente hacer tapping. Yo veo, por ejemplo, a veces en redes sociales a gente que recomienda hacer esto, que parece una tontería, ¿eh? Pero que es una estimulación de un lado y del otro, que puede activar este conjunto de asociaciones y que puede ser contraproducente en algunos pacientes. Lo recomiendan hasta para los niños. ¿No? Me parece una absoluta locura, ¿no? Y después yo creo que otro mito es que con MDR vas a sufrir muchísimo y el objetivo de cualquier psicoterapia es dejar de sufrir y precisamente se hace para esto, para que cosas que nos llevan haciendo sufrir un montón de tiempo puedan dejar de afectarnos y puedan dejar de hacernos daño. Bueno, yo creo que es una alternativa terapéutica, tampoco es ninguna panacea, es un tratamiento y como tal, bueno, pues hay gente que le encaja mejor y gente que pues, no le va tanto esa forma de trabajo. Por suerte tenemos muchas opciones en el campo de la psicoterapia, pero bueno, yo creo que esto es una opción interesante y que como trabaja de una manera diferente a otro tipo de terapias, pues también puede dar una alternativa a pacientes que a lo mejor desde otro tipo de orientaciones pues no han conseguido avances.
Una pregunta que me surge, Anabel, es si es igual de efectiva si trata traumas recientes o traumas antiguos. Y a raíz de esa pregunta me surge otra, que hay gente que cree que, bueno, que lo que pasó en el pasado se queda ahí y que hay que seguir. ¿Qué pasa cuando tenemos a lo mejor un trauma pasado y no le plantamos cara y no nos enfrentamos a él? Bueno, a veces sirve para, da igual cuándo haya ocurrido la historia, no influye en absoluto. Y lo del pasado es que a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos, bueno, esto no importa. Te lo repites tantas veces que te lo acabas creyendo. Pero el problema del pasado, si se quedase allí, no sería ninguno. El problema es que muchas veces el pasado es presente. Y a mí todavía, ahora, esto me interfiere a algún nivel. Entonces, si sigue siendo presente, tenemos que convertirlo en pasado de verdad. El pasado de verdad es algo que por mucho que piense en ello, no me afecta, ya no me produce ninguna sensación. Pero si yo tengo que estar haciendo así, es que esto está demasiado presente, por mucho que haya ocurrido hace 20 años. Y si yo necesito no pensar en ello para no pasarlo mal, es que todavía está activo. Ese es el problema, cuando el pasado es presente y cómo conseguimos que se convierta en pasado, pasado, punto. ¿Podrías decirnos a qué señales de alerta hay que estar atentos para que si pasa eso nos demos cuenta de que hay algo de nuestro pasado que está interfiriendo con nuestra salud mental del día de hoy? Bueno, yo creo que cualquier cosa que nos esté pasando ahora y que no le encontramos explicación, conviene hacernos la pregunta, que quizás no es por esto, pero hacernos la pregunta de, vale, ¿y esto que me está pasando ahora? ¿Cuándo empezó a pasar? Y en el momento en el que empezó a pasar, ¿qué estaba pasando en mi vida? O la sensación que yo tengo ahora con la gente en esta situación, ¿me suena de algo? ¿Formó parte de alguna situación que yo ya he vivido? Que si buscamos la raíz de las cosas que nos pasan ahora, no nos encontramos con cosas que todavía están ahí como sin deshacer. Esto sería una de las cuestiones, ¿no? O estas situaciones que se nos repiten. No, en las relaciones siempre me pasa esto y yo no quiero que me pase. ¿Por qué vuelvo ahí? ¿No? O me siento así y me parece una reacción desproporcionada. Hay reacciones que son desproporcionadas porque no depende solo de lo que está pasando ahora, sino que hay una parte importante que es acumulativa. Como me ha pasado esto tantas veces, ahora me siento mal por aquello, por aquello, por aquello, aunque estoy pensando en esto. Pero se me juntan, por ejemplo, me da miedo esto porque me vienen todos los miedos acumulados que yo tengo. Si solo fuera esto, igual sería más proporcionado y más adecuado. Anabel, ¿cómo ves el futuro de la terapia EMDR y qué estudios y avances ha habido en los últimos años? Bueno, yo creo que estamos viendo cómo, dado que el aprendizaje está en todas las patologías, las cosas que nos van ocurriendo nos influyen para todo. Lo que estamos viendo es cada vez más estudios de aplicaciones en patologías muy distintas. Pues tenemos en cuadros psicóticos, en trastorno bipolar, en depresión, en adicciones. Empieza a haber cada vez más aplicaciones clínicas más allá de lo que es el estrés postraumático propiamente dicho. Yo creo que es una terapia pues, en expansión. También se está analizando mucho el papel de los movimientos oculares. Ha habido, por ejemplo, estudios en modelos animales, viendo un poco algunas cosas del efecto y se está intentando como entender qué parte del tema de los movimientos oculares es lo que puede influir, ¿no? Si es el hecho, por ejemplo, de estar atendiendo a un estímulo mientras estás pensando en otra cosa o hay algo del movimiento en sí, que es lo que produce el efecto. Entonces, bueno, yo creo que nos abre una puerta al cerebro interesante porque nos ayuda a explorar otras cosas y nos da una vía terapéutica cada vez para más problemáticas. Por supuesto, tiene sus límites, ¿no? Hay determinados problemas psicológicos que requieren pues, un abordaje farmacológico, que requieren medidas sociales, que requieren otro tipo de trabajo. Pero bueno, yo creo que es una aportación que para muchos pacientes puede ser útil y yo creo que es una herramienta interesante para los terapeutas. A nivel personal, Anabel, con tu experiencia como psiquiatra, ¿qué te atrajo de la terapia EMDR? ¿Por qué te interesaste en trabajar, abordar la terapia desde esa perspectiva? Yo llevaba años formándome en psicoterapia en distintos modelos, en terapia grupal, en terapia sistémica, en otro tipo de formas de trabajo. Y la verdad que cuando llegué a esta y empecé a probarla, a mí lo que me hizo fue entender lo que les pasaba a los pacientes desde un punto de vista completamente
diferente, era como entrar por otra puerta en las historias y me dio muchísima curiosidad. Y yo, para mí la curiosidad es una patología que espero que no se me cure nunca y bueno, me fui metiendo cada vez más y se convirtió en mi modelo de trabajo. Yo creo que sobre todo es eso, no andamos sobrados de herramientas que ayuden a aliviar el sufrimiento de los pacientes. Nos falta mucho para poderlo resolver todo en la medida de las posibilidades del terapeuta. Y para mí fue una herramienta muy potente y que veía el efecto en pacientes que había intentado entrar por otro sitio y había sido complicado. Y desde ahí, bueno, pues me he seguido especializando siempre dentro de este marco de comprender los casos. Anabel, me imagino que la formación es clave, ¿no? O sea, que alguien que esté buscando este tipo de terapia tiene que asegurarse que el terapeuta está muy bien formado en este tipo de terapia. Sí, porque como se está popularizando, está habiendo formaciones de todo tipo. Yo les recomiendo a la gente, si son terapeutas, que se formen siempre con formaciones que estén acreditadas por EMDR Europa, que exige unos criterios de calidad en los entrenadores, en los cursos, que haya unas prácticas supervisadas, porque es bastante, aparentemente sencillo, pero no es nada sencillo. Hay un montón de matices que tenemos que aprender, ¿no? Y yo como presidenta de la asociación MDR cuidamos mucho de la calidad de las formaciones. Entonces, alguien que se haya acreditado como clínico por MDR Europa va a tener una formación sólida y más profunda y para los pacientes buscar este tipo de acreditación en los terapeutas creo que también es fundamental para que tengas garantías de que lo que la persona te está diciendo que es MDR se ajusta realmente a los estándares, ¿no? Porque alguien puede decir que está haciendo MDR y a lo mejor incluso estar haciendo algo que no se parece mucho a lo que está estudiado en la investigación. Ya para finalizar, Anabel, ¿qué le dirías a las personas que están considerando iniciar una terapia de EMDR, pero aún tienen dudas o temores acerca de este tipo de terapia? Yo creo que pueden ser unas primeras consultas en las que el terapeuta pueda ver cuál es su problema, dónde se aplicaría, cómo se trabajaría y después decidir, ¿no? Ir a una consulta o dos consultas con un profesional tampoco te obliga a casarte con él ni a decidir después qué te interesa o qué no te interesa. Yo creo que donde uno mejor entiende para qué me puede servir es cuando lo podemos aplicar a su caso, porque MDR no trabaja eh, igual en todos los pacientes. Yo tengo que trabajar con la persona y ver cuál es su historia, cuáles son sus dificultades, por dónde abordaríamos el caso, por dónde empezaríamos. Hay personas con las que no empezamos por el pasado, porque sabemos que el pasado es muy duro y que no están preparadas de entrada para empezar por ahí. Y no hay que hacerlo obligatoriamente. A veces empezamos por el presente o empezamos reforzando elementos positivos, no trabajando con las partes más dolorosas que necesitan coger un poquito de fuerza para poder llegar ahí. Entonces, que consulten a un profesional, que busquen siempre profesionales con esta acreditación de MDR Europa y que valoren con ese profesional cómo sería trabajar con el MDR en su caso particular. Y después que decidan. Ya, hay que estar convencidos y hay que también ver cómo se entiende uno con el profesional, que hay una parte personal en la terapia que es importantísima. Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te mandamos un gran abrazo hasta Ourense. Gracias por haber arrojado luz sobre este tema. Desde Vida Televisión siempre queremos hacer énfasis en que la información tiene que ser veraz, tiene que estar contrastada y por eso os traemos a los mejores expertos para hablar de estos temas. Anabel, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Tu vida. Dicen que un buen diseño no solo se ve, se siente. Y si hay alguien que sabe transformar espacios en emociones, ese es José Manuel Fernández, cofundador de Cuarto Interior. Este estudio de arquitectura e interiorismo está redefiniendo el lujo y la sofisticación en espacios emblemáticos, desde la azotea del Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid hasta el exclusivo restaurante Nico en Ibiza o el VP de Plaza España Design. Su firma se ha convertido en sinónimo de diseño innovador, creatividad, elegancia y excelencia, creando ambientes que cuentan historias y envuelven a quienes los habitan. Hoy en Tu Vida tenemos el gran lujo de tener a uno de sus cofundadores. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Nosotros un auténtico lujo tenerte aquí porque es un estudio de vanguardia reconocido en el mundo entero y tener aquí una de sus mentes pensantes es de verdad un honor. Muchísimas gracias por estar aquí.
Cuéntanos cómo nace el estudio de arquitectura y sobre todo tu pasión por la arquitectura y el diseño de interiores. Pues bueno, nace del resultado de una amistad entre Germán y yo cuando teníamos 20 años, hace ya bastantes años, y los dos estábamos empezando la misma carrera, arquitectura interior, y bueno, empezó como una amistad y los dos montamos un estudio cada uno por su cuenta. Entonces hubo un momento que nos dimos cuenta que si uníamos fuerzas íbamos a ser más potentes, ¿no? Y esto era 2000, este año hacemos 25 años. O sea, estamos hablando del 2000, año 2000, 2001. Y en un momento dado decidimos unir los estudios para convertirlo en algo un poco más grande, poder crecer y poder aspirar a proyectos más grandes. Y de esa amistad nació Cuarto Interior. Muchas felicidades porque un cuarto de siglo diseñando interiores es maravilloso. Sí, parece mentira, pero... ¿Verdad? Me imagino que lo miras y dices, pasa el tiempo volando, ¿verdad? ¿Alguna historia o una anécdota detrás del nombre? ¿De dónde viene? Pues teníamos un amigo que hacía branding y anteriormente ya nos había ayudado con una marca que había sido muy potente, había sido Madrilia, un restaurante que hicimos en el centro de Madrid que tuvo muchísimo éxito en los años 99, 2000, que fue una referencia, un restaurante muy de moda y nos gustaba mucho ese nombre y a esa persona le dijimos, venga, ayúdanos ahora que vamos a montar un estudio de arquitectura y ayúdanos a buscar algo que tenga fuerza. Y bueno, entre Germán y él llegaron a Cuarto Interior, que hace esa referencia al espacio y al interiorismo, claramente, y de ahí salió, y bueno, de ahí salió ese niño que ya tiene 25 años, ya es un adulto. Ya es un adulto independiente. Cuéntanos, José Manuel, ¿cuál es la visión que hay detrás? ¿Cuál es el estilo y la filosofía de vuestro estudio de diseño y arquitectura? Pues mira, en Cuarto Interior tenemos una vocación muy clara por el diseño y por la adaptabilidad, por entender cuál es la necesidad del proyecto, ¿no? Creemos que el diálogo con los clientes es fundamental, entender sus necesidades, comprender cuál es la particularidad de cada proyecto, porque para nosotros cada proyecto es totalmente diferente, lo afrontamos como un nuevo reto y bueno, a partir de ahí somos un equipo bastante heterogéneo. En nuestro estudio hay arquitectos, hay diseñadores, hay diseñadores gráficos, renderistas, y entre todos formamos un equipo de colaboración para sacar proyectos adelante. Lo que sí es verdad que nos gusta siempre adaptarnos al cliente, ¿no? Y entendemos que las necesidades de las grandes empresas, ya cuando estás haciendo proyectos más grandes, las grandes empresas muchas veces tienen unos requerimientos que hay que implementar y tienes que colaborar con otros profesionales que también van a participar, ¿no? Como son ingeniería, arquitectura, paisajismo. Y bueno, ese trabajo colaborativo al final es el resultado del proyecto. Y la comunicación, para nosotros es muy importante la comunicación. ¿Cómo has visto la evolución del diseño de interiores y de la arquitectura en estos años? ¿Hacia dónde ha ido evolucionando? Pues en primer lugar, afortunadamente en España es que tenemos grandísimos diseñadores de nombre de talla internacional, con lo cual yo creo que somos un país con bastante talento en el campo del diseño, siempre lo ha habido, hay mucha creatividad. Y ahora mismo creo que vamos a un momento bastante dulce y reconocimiento en el sector del diseño, ¿no? Hay figuras como Patricio Orquiola, Jaime Ayón, Tomás Alía, Lorenzo, Lázaro. Esos son personajes que son figuras internacionales porque precisamente se reconoce ese talento español y esa creatividad que hay en nuestro país. Creo que es un momento buenísimo para cualquiera que quiere dedicarse a esto, cualquiera que quiere vivir del mundo del diseño. Creo que es un buen momento para eso y me parece una profesión muy bonita. Para nosotros es totalmente vocacional. Desde muy pequeño teníamos muy claro, tanto Germán como yo, que tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, que creo que es el mayor lujo que se puede tener. Y bueno, y a partir de ahí es trabajar y trabajar. Cuando se trabaja con esa pasión se nota y se notan vuestros diseños, porque has dicho algo muy importante. Es verdad que estamos viviendo un momento dulce. Creo que hemos evolucionado y ya no solo quieres comer bien, ¿no? Vas a un restaurante con un top chef, quieres que el ambiente acompañe, que la vajilla acompañe, que la cristalería acompañe. Creo que estamos en un momento de exigencia de que ese lujo se refleje en todo lo que vivimos y el diseño de interiores creo que juega un papel fundamental en esto, ¿no? Sí, efectivamente el diseño es un valor añadido. Es verdad que ha costado, pues hay mucho empresario con una mentalidad un poco más tradicional que le ha costado entender que este valor añadido reporta un bien en su negocio, pero ahora claramente yo creo que cualquier empresario, cualquier restaurante, un hotel,
sabe que ese valor es lo que está buscando muchas veces, o esa experiencia que le puedes aportar a tu negocio es lo que está esperando un cliente, ¿no? Entonces, es muy importante. La arquitectura, el campo de arquitectura es un campo muy amplio y luego la especialización dentro de la arquitectura creo que es muy importante, ¿no? Nuestra especialización concreta son los hoteles de 4 y 5 estrellas y yo creo que entendiendo bien cómo funciona el mundo de la arquitectura, si eres un apasionado de lo que te gusta, siempre vas a tener éxito. Conectando con esto, ¿qué busca el tipo de público que va a un hotel de esta categoría, a un restaurante de esta categoría y que encuentra vuestros diseños? Cuando diseñáis, ¿qué pensáis que está buscando ese cliente exclusivo? Me imagino que en los pequeños detalles también está la diferencia, ¿no? Todo está pensado para el gusto del cliente y para que el cliente se sienta lo más cómodo posible y teniendo una experiencia lo más exclusiva posible. Claro. Lo decía en la presentación que vuestro estudio está a cargo de algunos de los proyectos más grandes ahora mismo del mundo, desde el Círculo de Bellas Artes hasta, por ejemplo, el Hotel Mondrian en Ibiza, que muchas felicidades por ese proyectazo. Cuéntanos, ¿cuál se ha llevado un trocito de tu corazón o cada uno es como un bebé que ves nacer y le pones todo el cariño del mundo?
Eso te iba a decir que repite, porque muchos ya estáis con segundos y hasta terceros proyectos con los mismos clientes. Enhorabuena, porque eso es un logro increíble y me gustaría que nos llevases al estudio en ese momento en el que sabéis que os habéis ganado el proyecto. ¿Cómo se vive ese momento? Debe ser una emoción tremenda. Maravilla, felicidades, de verdad. Me imagino que la fiesta que tuvisteis que tener en ese momento debió ser increíble. Vamos a hablar de una cosa importante, que es la funcionalidad. Claro, porque los espacios tienen que ser bonitos, pero funcionales. Y en vuestro caso, ¿cómo haces para aunar esas dos cosas? Ese diseño de interiores exclusivo y a la vez que sea muy funcional. Ujú. Ya estamos llegando al final de esta conversación, una pena, me podría quedar horas y horas charlando contigo sobre el diseño de interiores y la arquitectura en el día de hoy, pero me gustaría que antes de despedirnos nos contases hacia dónde ves el futuro del diseño de interiores y qué proyectos os quedan por hacer, me imagino que muchísimos, en cuarto interior y en qué estáis trabajando ahora mismo.
Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan reveladora. Gracias por habernos dejado entrar un poquito en Cuarto Interior y descubrir cómo se hace el diseño de altísimo nivel. Muchas felicidades por los premios y muchas felicidades a futuro por todos los que os vais a ganar seguro de a partir de aquí adelante. Muchas gracias, gracias por estar en tu vida. Y gracias a vosotros nos vamos a una breve pausa de publicidad y volvemos en unos minutos. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo, para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. Salud, Actualidad, sostenibilidad, debate, cultura, opinión, lujo, análisis moda. y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de delitos sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. I like to move it. I like to move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Y hoy, como cada viernes, nos dedicamos especialmente al mundo del arte y la cultura. Este mes de febrero, el cine nos trae emociones a lo grande, historias que nos harán vibrar, pensar y, por qué no, viajar en el tiempo con el regreso de grandes clásicos, desde títulos nominados al Oscar hasta apuestas españolas que prometen sorprender. La cartelera de febrero está más viva que nunca. Para saber los detalles de estos estrenos y descubrir qué películas merecen un sitio en nuestra apretadísima agenda, hoy nos acompaña Ernesto Rodríguez, reportero del diario digital ¿Qué? Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Pues muy bien, buscando hueco para ver todas las películas que estrenan este mes, que siempre es complicado.
Lo he visto. O sea, cuando me mandaste las sugerencias de películas y de estrenos dije, madre mía, a ver cómo hago yo para sacar tiempo para ver todo esto. Cuéntanos qué estrenos especiales nos tocan en este mes. Bueno, hay que empezar por nombrar los platos fuertes, ¿no? En el caso de febrero, creo que son, por un lado, vuelve el cine de superhéroes, vuelve Marvel apostando por retomar la senda del éxito después de una par de películas que no han funcionado tan bien. Con la cuarta Capitán América, Un Nuevo Mundo, la primera vez con Anthony Mackie y el Halcón como protagonista, ahora como fundándose la bandera americana. Va a ser interesante además ver cómo una película de Capitán América funciona en un momento en que el país ha vuelto a ser tan controvertido. Y por otro lado, Un Completo Desconocido, A Complete Unknown, de James Mangold, que es una de las 10 nominadas al Oscar. La vida de Bob Dylan, protagonizada por Timothée Chalamet. Yo que soy muy de Dylan, estoy muy emocionado por ver la peli, me tiene muy curioso. Me sumo, la yo interpretación también, de Chalamet ha sido aplaudida por casi toda la crítica que ha podido verla en festivales previamente, y por el propio Dylan, que hace unos días tuiteaba hablando de que estaba muy feliz del gran papel que había hecho Chalamet. Son dos ofertas muy fuertes, son para mí las dos que más hay, pero hay mucho más afortunadamente que ver este mes. De las películas que has nombrado, Ernesto, con opciones al Oscar, ¿alguna que pueda darnos la sorpresa, crees tú? A ver, creo que Completo Desconocido está en una posición interesante en cuanto al premio de actuación. Una actuación cuando el actor puede cantar suele pesar mucho en la academia. Chalamet está haciendo la voz en las canciones en vivo, en las grabaciones. Acaba de cantar, lo pueden buscar en YouTube, con dos de las canciones en Saturday Night Live. Creo que puede ser interesante. Hay una que no te he nombrado, pero que va con una nominación, que es María Callas, de Pablo Larraín, que es un poco este cierre de trilogía de Mujeres Poderosas que ha hecho, que hizo Spencer sobre Diana, hizo Jackie sobre Jackie Kennedy, y ahora esta. Tiene alguna posibilidad en el premio de actuación que está nominada Angelina Jolie, pero no se ve tan claro. Dicho lo cual, no sé, predecir los Oscars siempre es complicado, sobre todo en una temporada que está siendo tan controvertida con todo lo que está pasando con Emilia Pérez, con el uso de inteligencia artificial para corregir el dialecto polaco de Adrien Brody en The Brutalist, entonces va a ser complicado. The Brutalist, que por cierto también acaba de estrenar el cine esta semana, o sea que es otra película que pueden ir a ver. De verdad que sí, te decía que no sé en qué momento voy a sacar tiempo en mi agenda para ver todas estas películas maravillosas que vienen, y como tú bien has dicho, nunca se pueden predecir los Oscars, pero es que este año la cosa está que arde. Además de películas extranjeras, Ernesto, ¿qué películas españolas nos recomiendas este mes de febrero? Mira, yo te voy a nombrar dos, hay más, evidentemente siempre hay mucho cine español, además uno que sale en plataformas, otro en salas, pero vamos a bajarlo a dos películas para ubicar los autores, y estas dos las nombro porque son películas que el cine español quizás el género no lo trabaja tan común, que por un lado es la ciencia ficción. Está Daniela Forever de Nacho Vigalondo, que está el 21 de febrero, una película que juega probablemente con ideas de viajes en el tiempo. La verdad, han escondido mucho de la trama a propósito. Yo no he tenido oportunidad de verla, pero se habla muy bien. Vigalondo, por supuesto, un director con una trayectoria importantísima. Y a mí me genera mucha curiosidad esto de jugar con ciencia ficción, que de pronto no necesitas el super presupuesto de Hollywood, sino una idea más de personal. Y por otro, un thriller que juega también con el fantástico, se trató de Una ballena, de Pablo Hernando. De nuevo, son películas que han escondido, al ser ciencia ficción, al ser thriller, han escondido mucho de la trama para nosotros, pero creo que cuando hay una apuesta fuerte por esto de salir de los géneros tradicionales del cine español, hay que estar atento y hay que apoyarle en la medida de lo posible. Para ti, Ernesto, de estos estrenos que estamos teniendo, vamos a tener ahora mismo en febrero, ¿cuál es el más sorpresivo de todos? ¿Cuál es el que de verdad tenías unas ganas tremendas de verlo, además de la peli de Dylan? A ver, hay una película de Orgos Perkins, es un director relativamente nuevo, que se llama The Monkey. ¿Por qué me interesa esta película? Bueno, está basada en un cuento y un guión de Stephen King, y está aplaudida por James Wan, que es el director de Insidious de hace unos años. Son dos de los nombres claves del terror moderno. Por ahí también está el trabajo, está Mike Flanagan, creo que también en la producción, que es otro que ha trabajado mucho en cine de terror. A mí que me gusta este cine de terror, que la película pareciera en el tráiler bastante divertida en cuanto a que usa el humor también,
me genera muchísima curiosidad cuando te hablo de tantos nombres que están apostando por este director, que es un director bastante nuevo. Me parte la curiosidad, creo que hay que estar atentos a la película. Y por la voy a poner en mi lista, la voy a poner en mi lista, luego ya te cuento. Y por otro lado, creo que va a ser importante ver Amenaza en el aire de Mel Gibson, porque Gibson es un director histórico que ha decidido ser un problema cada vez que habla en micrófono en una entrevista. Su publicista la debe pasar muy, muy mal, pero sigue siendo uno de los directores más talentosos que tiene Hollywood, particularmente una visión de la violencia siempre interesante, a veces inclusive incómoda, y creo que puede ser una película interesante, sobre todo ahorita que estamos entrando en temporada de premios, porque quizás sea una de las películas que sigamos hablando en la próxima temporada de premios. Una cosa importante que me gustaría matizar, Ernesto, es un mes lleno de estrenos y hay que ir al cine, porque la gente últimamente sabe que luego van a ponerlas en plataformas y la gente cada vez va menos al cine. No sé si estarás conmigo, pero esa experiencia compartida de estar con las luces apagadas, esa pantalla gigante, ese sonido envolvente, no tiene comparación con estar en casa y parar la película cada vez que quieras. No sé qué te parece a ti. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, justamente estábamos hablando hace poco de Brutalist, una película que dura 3 horas y media y quizás espante. Yo puedo decir que ver una película de ese largo en el cine, me pasó con The Brutalist, me pasó el año pasado con Asilos de la Luna de Scorsese, que te pide estar 3 horas atento, 3 horas sin ver el teléfono, para mí es un regalo. O sea, estar 3 horas sin ver el teléfono creo que es un regalo. Entregarte una película, inclusive a películas complicadas como estas, creo que es importante, y el mejor sitio para hacerlo es una sala oscura, una sala de cine. Mientras más grande la pantalla, mejor. Si quiero seguir repasando, o sea, Duna del año pasado, imposible verla en casa y tener la misma experiencia, y vale la pena seguir de cerca. Creo que vale la pena siempre el cine. Decías que The Brutalist ha sido un regalo para ti, tú eres un regalo para nosotros, porque todos los viernes nos acercas a un montón de planes para hacer. La semana pasada fueron esos museos y esas exposiciones de arte, y hoy nos llevas al cine con los mejores estrenos que no nos podemos perder. Así que gracias, Ernesto, por regalarnos toda tu sabiduría todos los viernes. Nos vemos la semana que viene. Seguro, Marta. Muchísimas gracias como siempre. Un beso fuerte. Buen fin de semana. Tu vida. Y como todos los viernes, Alejandro Cerdeño nos acerca a la actualidad de las redes sociales y de la tecnología. Alejandro, ¿nos cuentas qué noticias nos traes para hoy? Sí, Marta, aquí estamos una semana más para contarte lo último en el mundo de la tecnología y de las redes sociales. ¿Y cuál ha sido la noticia de la semana? Pues al parecer ChatGPT ya ha encontrado a su principal competidor con DeepSeek, una IA desarrollada en China y que entrenarla tan solo ha costado 5,6 millones de dólares, frente a los más de 100 que costó la creación más avanzada de OpenAI. Se lanzó al mercado hace 10 días y en poco más de una semana ya se ha convertido en la aplicación gratuita más descargada de la App Store, tanto en China como en Estados Unidos, con más de 2 millones de descargas. En cualquier caso, el gran perdedor ha sido la empresa estadounidense Nvidia, líder en la creación de componentes para la inteligencia artificial, y que el lunes sufrió la mayor caída en bolsa de la historia, con unas pérdidas de hasta 400.000 millones de dólares. Veremos en qué queda todo esto, pero la carrera por dominar el mundo de la inteligencia artificial ya ha comenzado y China va en cabeza. En España, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que abandona la red social X, antes conocida como Twitter, cerrando así sus cerca de 80 cuentas y solo dejando una para alertas de emergencia. Esto se debe, según un comunicado, a su compromiso con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y honesta. Sí seguirán activos en otras redes sociales como Facebook, Telegram y YouTube. Y me despido por hoy con un dato interesante. Según un estudio, los españoles seguimos confiando más en los medios tradicionales que en las redes sociales a la hora de consultar información. ¿Y tú, con quién te informas? Te espero aquí con nosotros, en tu vida. Muchas gracias, Alejandro, buen fin de semana, y antes de despedirnos, como siempre, conectamos con mi compañero Aitor Sagardui. Él es el productor del programa de Jaume Segalés, que os acompaña por la tarde aquí en Vida Televisión. Aitor, buenos días. No sé si presentarte como productor de Más Vida o como papá de Julia, esa niña preciosa que tienes con 6 meses, ¿eh? Qué guapa que es. Muchas gracias, Marta. Es al final mi título ahora el más llamativo. O sea, soy el padre de Julia porque al final la gente me relaciona a eso. Y cada vez en el pueblo, en los vecinos y todo, ya no soy Aitor. Claro, es tu título más importante a partir de ahora. Padre de... quédate con él. Cuéntanos Pues cosas mira, de Más Vida. Hoy es un día muy especial para muchos niños que les gusta la magia. ¿A ti te gusta la magia, Marta?
Un poco, no mucho. No soy muy fan. He visto al Mago Pop y me ha gustado, pero no soy la más fan de los magos. Pues para ver a un mago hay que ver al Mago Pop. Creo que es el mago ahora mismo más importante internacionalmente. Tiene un teatro a su nombre y tiene una fortuna valorada de más de 15 millones de dólares. Wow, pues sí le ha ido bien, sí. Es muy top. Hoy en el programa del Día Internacional de la Magia, que es hoy, por eso estamos hablando tú y yo de ello, hablaremos sobre este día con un mago, pero lo que vamos a centrarnos hoy al arranque del programa, un tema que también nos preocupa mucho, la influencia de los lobbies, de las consultorías en el panorama político y económico, ¿no? Hasta qué punto en España está muy mal visto, en el resto de Europa y en Estados Unidos está muy bien visto, porque al final tiran de iniciativas legislativas, y hoy nos va a acompañar David Álvaro García, director general de Acento, y profesor especialista en marketing y comunicación. Vendrá aquí a los estudios esta tarde, a partir de las 4, nos hablará del poder del lobby, hasta dónde son los tentáculos del lobby, y además participará en la tertulia que tendremos con el periodista Daniel Pérez Calvo y con Miguel Córdoba, el profesor de Economía, que nos acompañarán hoy para analizar asuntos como la comparecencia del fiscal general del Estado que mantuvo con el juez ayer, o como la manifestación de mañana con la ley Omnibus de los sindicatos pues va a alterar el panorama político de la próxima semana. Esos temas los analizaremos en la tertulia, un poco a eso de las 4:25, 4:30 más o menos, después de hablar con David Álvaro, pues será esta tarde. Aitor, qué temas interesantes tenéis siempre y muy importante es que dais una visión profunda para que entendamos bien todas esas temáticas que tratáis. Yo sé que poco descansáis, así que algo para el lunes ya tenéis cocido, ¿a que sí? Aunque es pronto, bueno, pero... No, muy cocido, muy cocido. Vamos a arrancar el programa con un tema que, bueno, también está de rabiosa actualidad, que es la ocupación. Hablaremos de, a través de esa ley Omnibus que me ha salido, cómo las quejas de los propietarios se han manifestado mayormente, ¿no? Han quedado más desprotegidos. Nos volverá a visitar Ricardo Bravo, que es el portavoz de la plataforma en contra de la ocupación, afectados por la ocupación. También hablaremos de TikTok, esa herramienta que todos utilizamos y que a partir de las nuevas restricciones de Estados Unidos, pues cómo podemos modificar, digamos, nuestro uso y disfrute de TikTok. Vendrá Salvador Gamero para contárnoslo. Y luego volveremos a hablar con una feria internacional del vino en Barcelona, se va a celebrar la semana que viene, y hablaremos con Joaquín Patilla sobre cómo son el vino, la importancia en nuestro país y cómo contribuye al Producto Interior Bruto cada vez de una mayor fuerza. Aitor, qué bien, pues ya es verdad que lo tenéis bien cocinado y bien preparado, así que muchísimas gracias y feliz fin de semana, a disfrutar de tu niña. Y tú también, a disfrutar tú también de tus hijos y a correr. A correr mucho. Gracias, Aitor. Hasta luego. Y muchas gracias a vosotros por habernos acompañado un día más aquí en Tu Vida. Gracias por dejarnos ser parte de tu día a día, de compartir este ratito con nosotros. Este ratito que esperamos que no solo te acompañe, sino que te inspire y te ayude a hacer que tu vida sea cada vez mejor. Recuerda, cada pequeño cambio que hagas positivo es un cambio más hacia esa vida que mereces y que deseas. Feliz fin de semana, cuidaros muchísimo. Os veo el lunes, no me falléis. Besos fuertes.